Hola a todos, soy Damián Gómez de Newsky. Yo personalmente me considero como un usuario de Android. Me gusta la versatilidad de los móviles, la libertad a la hora de probar aplicaciones y al tener un PC pues todo funciona mejor. Pero aún así sigo considerando el iPhone como el mejor smartphone que te puedes comprar. Caso el dinero no sea un problema, y más este año en que han aumentado de precio. Pero fíjate cómo he dicho iPhone y no el iPhone 14 Pro, que es el que he estado probando. Y es que las mejoras de este nuevo dispositivo quizás no compensen los 300 euros de diferencia para con el 13 Pro. Para empezar, tenemos un nuevo diseño del notch que Apple llama de isla dinámica, y básicamente se adapta al contenido que se esté reproduciendo, así como algunas notificaciones que podamos recibir. He hecho un vídeo hablando al respecto, pero después de unos días utilizándolo, pues he encontrado algunos problemas. El primero es que al usar la isla, varios iconos desaparecen y en algunos casos pues son iconos que me interesan. Y el segundo es que este notch es más molesto que el anterior al ver contenido multimedia. La idea es tan buena que tanto Xiaomi como Realme pues ya lo están copiando, pero en mi opinión esta función necesita muchas más opciones de personalización para que nosotros los usuarios podamos decidir cómo debería actuar. Otro cambio está en su nueva pantalla Always On Display, que como puedes ver no se apaga por completo, al contrario de lo que tenemos en Android. Sin embargo, algo muy chulo es que permite añadir varios widgets que se verán con la pantalla en reposo. Y esta versatilidad es algo que ni siquiera vemos en Android. Es un Always On Display distinto a lo habitual y en mi opinión tan solo no es perfecto porque no tenemos la posibilidad de apagar la pantalla por completo. Pero al mismo tiempo, esta es una funcionalidad que Apple podría implementar muy fácilmente en los iPhones anteriores. Pero claro, quizás no lo haga para poder distinguir un poco mejor al iPhone 14 Pro. Y el último cambio más significativo está en sus cámaras. Más precisamente en su nuevo sensor de 48 megapíxeles que nos permite hacer unas fotazas, pero también hacer un recorte de 2x como si se tratase de otra lente. Los resultados que he tenido hasta ahora son fenomenales y la constancia de los resultados es lo mejor. Aunque otro gran cambio es la posibilidad de hacer fotos en modo RAW. Y cuando hacemos zoom en estas fotos, hombre, se notan muchísimo la diferencia. Hacer fotos de noche también es más rápido y su nuevo modo estable también es un interesante añadido. Pero vamos, que su cámara es tan buena que es con la que estoy grabando este A-Roll en vez de mi cámara profesional, la Lumix S5. Se nota un poco pues la diferencia en el efecto de profundidad y esto es algo comprensible, pero yo creo que la calidad es muy buena. Existen otras mejoras también en este dispositivo que quizás no son tan llamativas, como el Bluetooth 5.3, el GPS de doble banda, la llamada por satélite, el detector de accidentes y su nueva velocidad de carga de hasta 30 vatios. Al ser un iPhone sigue viniendo sin cargador en la caja, por lo que necesitas un cargador compatible como este de Ugreen, el patrocinador de este vídeo. Este cargador es súper pequeño y tiene una potencia máxima de 45 vatios. Al tener dos salidas USB-C se puede usar para cargar dos dispositivos a la vez, por lo que es perfecto para viajar. Y al ser un cargador GAN no se calienta y es mucho más efectivo. Dejaré los enlaces de compra en la descripción de este vídeo, así como un cupón de descuento que te puede servir. Personalmente no veo al iPhone 14 Pro como una gran evolución, pero esto tampoco es una sorpresa conociendo a Apple. El año pasado, por ejemplo, probé el iPhone 13 Pro Max y una de las cosas que menos me gustó fue su tamaño y ergonomía, ya que al ser tan cuadrado y grande es complicado de utilizar con una mano. Pero este año no cometí ese error y me pillé el 14 Pro normal, que sigue teniendo un diseño muy premium, pero es cuadrado y poco ergonómico, por lo que usar un tamaño más pequeño pues ayuda en este sentido. Aunque una consecuencia de este cambio ha sido en la duración de la batería, y aquí puedes ver como al principio tenía 7 horas de pantalla y pocas en reposo, pero ahora, vale, con un uso más normal, más casual, pues las horas de pantalla no son las mejores. Es posible que Apple todavía no lo haya optimizado de la mejor manera, pero yo personalmente estoy teniendo resultados idénticos a varios teléfonos Android con baterías de 5000 mAh, y si me da para un día entero de uso, hombre, yo creo que no está mal. Pero algo en lo que no tiene rival
es en su rendimiento. Las animaciones en el sistema, la navegación entre varias aplicaciones y hasta su performance en juegos es simplemente brutal. No sé qué ha pasado con Qualcomm, que se quedó estancado en el tiempo, pero este procesador es una bestia. Vamos, que es tan bueno que Apple casi ni siquiera habló de él durante su presentación, algo que, hombre, yo no sé, es poco común. Y lo mismo sucedió también con su pantalla, que ahora es un poco más brillante y es capaz de reducir la tasa de refresco hasta 1 Hz. Pero vamos, que sigue siendo muy premium como siempre. Pero algo que noté en este apartado multimedia es que la potencia de los altavoces no es tan buena como en otros dispositivos Android. Se escucha muy bien, con buena claridad, pero la potencia no es la mejor. ¿Y alguien me puede decir por qué seguimos con el conector Lightning? No solo es peor para el medio ambiente, sino que su velocidad de transferencia de archivos al PC es súper lenta. Y no importa que no hagas vídeos, porque si quieres transferir fotografías en formato RAW al PC, pues estas ocupan mucho más. Pero no te preocupes, que el año que viene le pondrán USB tipo C y lo venderán como una revolución. Dicho todo esto, el iPhone 14 Pro sigue siendo una pequeña mejora en relación al 13 Pro. Su diseño tiene un nuevo notch, su pantalla es un pelín mejor, su rendimiento sigue siendo el mejor y sus cámaras son un poco más versátiles. Y todo esto solo viene a recalcar la idea de que no tienes que cambiar de iPhone todos los años. Es más, con los 5 años de actualizaciones garantizadas podrás utilizarlo sin problema durante unos 3 o 4 años, algo que no sé si puedes decir de muchos teléfonos Android. Así que en mi opinión, el iPhone 14 Pro sigue siendo el mejor móvil premium que te puedes comprar. Y si te quieres ahorrar algo de dinero, píllate el 13 Pro, que lo vas a poder conseguir a un mejor precio ahora y en algunas promociones de noviembre como el Black Friday. Yo personalmente lo seguiré utilizando, así como el Pixel 6, porque me gusta Android. Pero bueno, si te ha gustado este vídeo también, no te olvides de dejar un like, suscribirte y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!